Esto no es un espello. ¡Ay, coño! Ni la cámara. Si quieres que te quiera, dame chiochinos, olé. Están pidiéndome que lleve los mis poemes sidreros, que nunca habíamos grabado ninguno. Voy llevos algún poemín sidero de esos que dice la gente que son un poco ordinarios. Yo no sé por qué. Un de ellos dice así: sidra viegón, bebiten demasía. Agora mesmo tengo el culo que vomita poesía. Pilláisme en el almuerzo, y a mí me gusta almorzar fuerte. Lo que pasa es que el zumo de naranja siéntame mal, prefiero el de manzana. Voy llevos un poemín sidrero muy prestoso que dice así: nel occidente el digestivo, oruxo d'herbas cusen pa todo. Equina mandi lo que nos purga de dentro afora y sidra coro. Entrevistóme ese mocín tan curioso, Neira, el del Canal 10. Pero sí, entrevistándome también en el Fielato y dijéronme: ay, Hortensia, porque son tan ordinarios esos poemas tuyos. Dice yo: uy, ordinaria yo, será hija puta. Pero bueno, nada, yo siempre lo explico, no son ordinarios, son naturalistas, porque a mí gustame describir la realidad que me rodea de manera cruda. Con secante o con tastu, con madre y hasta con padre, nun hay sidre que nun me apeteza. Antes muerro del asco y bebo un culín de vinagre que tar con la boca seca. ¡Ay! Prestó su vermú de los domingos que sayonga de yesores, aunque si sirven el fugitivo, corcho el culo por si les mosques. Dice por la pata abaixo y un tema tan universal como el amor o como la muerte. Yo falo de todo nos mis poemes. Ay, bueno, tengo este vasín de sidra que, bueno, parece un vaso de cristal de Murano, pero no son de decoraciones, son les mis amigas que tuvieron el otro día aquí tomando sidra, y bueno, cada una deixó el so carmín. Somos así les mujeres de la nuestra generación. Les moces de hoy usen gloss, que eso quítase como nada. Lo nuestro hay que quitarlo con estropajo, si no, no sale. Esta vez por lo menos íbamos con xuntaes. Por eso está todo así tan guapo, está todo en encarnado. Normalmente lle uno rosa, uno morado, uno azul. Una vez incluso la mi amiga Olga, que fue a la peluquería y dijeron: ay, vamos a ponerte muy guapa, vamos a ponerte como si fueses una moza. Aquellos llavios azules, llegó para mi casa, dije: ay madre, ¿caíste en arría o qué te pasó? Estaba hipotérmica, perdía. Yo pensaba que la habían tenido que pañar del porreu. Ahora voy llevos un poema que hice precisamente pensando en estos vasos de colorinos. Dende les 2 hasta les 6 nel mío xardín con les amigues, ca una bebe un culín, ca una deixa el carmín, y el mío vaso de colores y el mío vaso travestí. En el valle del caudal está la villa de miel, una villa muy guapa. A mí préstame mucho hacer folixes en casa, porque en invierno no hay romeríes, entonces está una un poco aburrida. Así que habría aquí un poquitín de sidra. Cuando queráis podéis venir a verme y bebéis sidra o bebéis sidra con sifón, porque a mí me gusta mucho hacer combinados, hacer cócteles. Yo esto llámolo el tazones Night Fever, y es un cóctel prestosísimo que tiene siempre mucho éxito en todas las fiestas. La gente está como yoca con el echador eléctrico, y yo pienso que no, que lo mejor es echar la sidra como se hizo siempre, aunque estés en casa, ya se limpiará luego, o echase serrín por el suelo, que es una costumbre muy guapa que se está perdiendo. Además, luego puedes caminar descalza porque está muy en el suelo, y para el invierno, mucho mayor que la tarima flotante, ni tonterías. A ver, ¿cómo es esto? Uy, así, no veo muy bien, pero, uy. Bueno, el primer culín siempre cae un poco por fuera. Uy, molleme un poco los pies. Está riquísima. No está muy rica, pero bueno. La gente no entiende por qué estoy todo el día tan contenta. Y es porque yo me gusta alimentarme bien desde por la mañana. Voy a echar otro culín. ¡Uy, Vicente! Por aquí. ¡Uy! Yo la verdad es que tengo que comprar el doble de botellas de sidra que una persona normal. Pero aprovechame igual. Bueno, neñes. Uy, tuve un provechín.
Vémonos el viernes que viene con una sorpresa musical perprestosa. Yo sigo aquí a lo mío. Uy. ¿Sigue grabando eso? Uy, voy a parecer una borracha. Marcho.